Vamos al tema 4, que es programas de estudio. Am, Cuando hablamos de programas de estudio en otro video dije que son los currícula. Cuando decimos los currícula, estamos hablando de esta estructura medular que va a componer los microciclos dentro del gran ciclo. Es decir, em, qué contenido, qué interacción con el contenido, qué fuentes del contenido, con qué estrategias, ya sea de aprendizaje o de enseñanza, que serían dos cosas distintas. Las de enseñanza es lo que hacemos los expertos cuando preparamos escenarios de aprendizaje o preparamos eh, contenidos expositivos o presentamos mm, algún material para que tú te alimentes, un rally, un juego, una técnica de dinamicidad. Ese, ese es la actividad de enseñanza. La actividad de aprendizaje, bueno, es cuando tú interactúas con el contenido en base al escenario de aprendizaje, en base al material que se te entrega, en base a la técnica de dinamicidad o en la recuperación de información cuando es el caso de las presentaciones expositivas, en la interacción kinestésica en el caso de los laboratorios, de los talleres, donde uno tiene que manipular objetos, materiales, herramientas, eh, objetos, y uno tiene que adquirir habilidades y destrezas. El, el contenido debe venir en forma de unidades de aprendizaje y cada unidad de aprendizaje deberá desglosarse en subtemas. Por ello, encontramos los números enteros como unidades y generalmente son números arábigos, no se usan números romanos y lo que hacemos es colocar la categoría central con el primer número romano y sus derivados son con el número romano y el subíndice correspondiente, perdón, con número arábigo y el subíndice correspondiente con un punto y el consecuente del punto 1, 2, 3 o 4, que es ese subíndice correspondiente de la unidad al subtema eh, que deriva en algún concepto o en una característica específica. Y pueden existir incluso momentos en donde veas hasta tres números, 5.1.1, 5.1.2, etc. Eso dependerá del grado de complejidad del conocimiento. Asimismo, la materia advertirá si tienes que interactuar en laboratorio o tienes que interactuar en el salón. Asimismo, la materia determinará, si es que la institución así lo ha permitido, la modalidad del tronco común o propedéutica, que son dos cosas distintas, pero déjame jalarlas al mismo tiempo. El mismo plan de estudios especificará que hay un tronco común para todas las carreras y es materias afines por competencia genérica, es decir, que todos la necesitan. Por ejemplo, investigación, o si las carreras al final estuvieran impulsando que los mismos que estuvieran trabajando ahí, perdón, estudiando, pudieran ser agentes educativos, pues a lo mejor docencia, didáctica, eh, que serían como que elementos comunes, ¿no? Computación, inglés, son materias de tronco, son comunes. Aunque también se les puede llamar cocurriculares, pero
estoy tratando de ejemplificar. Ahora, ¿qué son las materias propedéuticas? Las materias propedéuticas son generalmente ponerte al corriente, lo que implican ciertas destrezas y habilidades que pues se pueden olvidar, porque muchos regresan a la escuela hoy de años de no tocar una institución, de años de no leer un texto, de años de no hacer un resumen, de años de no hacer un mapa mental, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un cuadro de doble entrada, lecturas, exégesis de lectura. Mucha gente nunca hizo exégesis de lectura en el grado inferior. Y hay instituciones que se hacen eso, que crean esa propedéutica, ese propedéutico, donde el alumno recibe destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que deben de tener antes de incorporarse a la carrera. Posteriormente, bueno, está en el mismo temario, en el mismo programa, perdón, en el programa, no en el temario. En el programa están las bibliografías sugeridas, están los textos que te pueden permitir acceder al conocimiento. El mismo programa debe de contar con un alcance del mismo contenido, de esa parte del microciclo que se llama objetivo general de la materia o fin de aprendizaje de la materia. Y por otra parte, bueno, entender que se sugieren. Y esto es muy claro, ¿eh? Hay quienes dicen que no, que son tal que. Y sobre todo los que trabajan con plataforma, pues no es sugerido. O sea, así están estructurados y debes de cumplir los criterios que la plataforma solicite. Ahí no es sugerencia. Y así se debe de esbozar cuando se hace la presentación por plataforma. Lo dije en otro video cuando estoy hablando de el diseño curricular propiamente dicho. El acuerdo 17.11.17 dice que hay que especificar cuando se va a hacer una clase no presencial vía plataformas o híbrida, mixta entre presencial y no presencial o presencial. Y cuando hacemos uso de la plataforma, pues tenemos que hacer especificaciones, ¿no? Y en el caso de la plataforma, pues no se sugieren las actividades. Ahí están, incluso se desglosan ahí los contenidos, las actividades de aprendizaje, las actividades de enseñanza, los materiales, los recursos, las ligas, etcétera, 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 ¿no? Parecido a lo que estamos haciendo acá con Classroom. Creamos todo un escenario de aprendizaje y ustedes lo único que tienen que hacer es entrar al escenario de aprendizaje y empezar a trabajar con los contenidos que las mismas fuentes tienen ahí, ¿no? No hay ningún problema con eso. Pero en otros casos sí se sugieren actividades de evaluación, es decir, se le dicen al maestro, bueno, puedes aplicar un cuadro de doble entrada y que valga tanto por ciento, puedes aplicar un examen que valga tanto por ciento, puedes aplicar un resumen que valga tanto por ciento, una participación que valga tanto por ciento, y ahí vienen las sugerencias. Es recomendable que siempre estén en estas sugerencias. Y en algunos casos incluso viene bibliografía sugerida, ¿no? Obviamente bajo la modalidad hoy APA 7, que obviamente eso significa que tiene que venir con el apellido paterno del autor, la inicial del autor, un punto, paréntesis, la edición o el año de edición entre paréntesis, el título. Si no es ningún tipo de revista, periódico o alguna cuestión así, pues no se hace esa acepción. Se pone el título del texto, se anota la editorial y se anota la ciudad y el país de edición y se cierra la bibliografía, ¿no? Y si fuese un material recuperado de internet, pues se tiene que colocar el típico, la frase típica de recuperado de punto
dos puntos aparte y se coloca toda la link para que el alumno pueda acceder. Y se coloca como link, o sea, como liga, no como parte del documento Word. Se busca la herramienta insertar y se coloca como liga. Hago todas estas advertencias porque cuando uno crea programas de estudio también lo tiene que hacer. Cuando uno crea contenido para plataformas también lo tienes que hacer. Y cuando uno crea un plan de estudios que va a estar en plataformas, en virtual, pues también lo tienes que hacer para que la gente pueda tener acceso a la información y poder hacer el uso de la misma. Y el mismo temario, el mismo programa, van a traer clave de la materia. En algunos casos trae el semestre y ya es como que lo básico que tendría que tener. Y el nombre, obviamente, de la materia, obviamente. Que obviamente estamos diciendo que es un contenido de microciclo con el cual tú tendrás una interacción con el agente educativo que vamos a llamar docente, experto, coach. Eso ya dependerá de quién esté trabajando contigo ese conocimiento, ese contenido. Y bueno, creo que sería suficiente con esto, dejarlo muy claro que al final tú tendrás que terminar todo el contenido, que es un compromiso del experto, darte el contenido mínimamente que está en el programa, no eh, hacer adecuaciones, hacer cambios, hacer alegorías, ajustes, porque lo único que él entiende pues es esto y lo otro no, entonces pues nada más doy esto y lo demás lo dejo, ¿no? Y tiene que ser muy capaz de que cuando haga sus planificaciones y demás, pues se ajuste, ¿no? Se supone que el temario está pensado precisamente para ser cubierto en ciertos tiempos y en ciertos horarios y con ciertas actividades, tanto para casa como para o fuera de la institución, como dentro de la institución y o en el uso de la plataforma. Pues espero que te sea útil y ahí estamos en el siguiente tópico.